cómoda. Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando y viendo sobre los Corintios. La primera carta a los Corintios. Si quieren acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a darle tiempo a los hermanos que han traído su Biblia. Primera de Corintios. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 3. Ahí yo estaba queriendo adelantar buscando la cita. Bueno, vamos a leer esta salutación. Dice 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién les escribe esta carta? El apóstol Pablo. Esta carta está dirigida a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, su padre espiritual, quien fue a predicarles fue Pablo. Y eso se lo podemos ver en Hechos 18. Vamos a leer cómo comienza la historia de los Corintios en el cristianismo. Podemos buscar Hechos 18 para ver de dónde nace esta iglesia y los datos que la palabra del Señor nos da en cuanto a la relación que Pablo tenía con esta iglesia, su padre espiritual. Dice Hechos 18 desde el versículo 1, gracias. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Porto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hasta acá lo que leímos, y para ir entendiendo la situación, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas judías. Pero llegó un momento que ellos se oponían y blasfemaban. Así que él dijo, hasta acá llegué, y tomó una decisión: me voy a ir a los gentiles. Y el versículo 7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue el vecino. Dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí vemos cómo el principal de la sinagoga fue y lo siguió a Pablo en la predicación del Evangelio. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ahí comienza la historia de la iglesia en Corinto, con toda esta revolución. Pablo fue primero a predicar a la sinagoga y luego fue a los gentiles. Los gentiles no estaban tan lejos de la sinagoga, estaban ahí, eran vecinos. Y el principal de la sinagoga lo siguió Pablo, porque siguió a Cristo. Y bueno, por eso esta carta está dirigida a los Corintios. ¿Qué pasa? Después, los datos que nos dan también la palabra, que después de 1 año y medio, Pablo se fue a predicar a otros lugares, como está
llega un momento que a Pablo le llegan los reportes de la iglesia de los Corintios. Ahí vienen. El padre espiritual quería saber cómo estaba la iglesia de los Corintios. Y los reportes no eran muy positivos. Al contrario, dice que la iglesia no iba bien, que la iglesia estaba plagada de toda clase de problemas. Un año y medio tenían al apóstol Pablo en la doctrina, la educación de la palabra. Realmente pudieron haber aprovechado realmente un montón, pero algo no entendió la iglesia no iba bien. Y estos reportes le llegaron al pastor. Y algo de lo que vamos a ir viendo, hay 5 problemas, hoy vamos a tratar sobre uno, pero vamos rápido a repasar los problemas de esa iglesia. Uno era un problemón, había inmoralidad sexual. Vamos a leer 5, vamos a estar en Corintios, 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice que un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Otra versión, Pablo dice, me cuesta creer que lo que me están informando, no lo puedo creer que eso pase en la iglesia. Una inmoralidad sexual que en los gentiles, de los que no creen en el Señor Jesucristo, pasa. Y eso está pasando en la iglesia. Por eso realmente Pablo estaba ahí, exhortándole a los hermanos de Corinto a que revean esa situación, que comiencen a ver el pecado que estaba en el cuerpo de Cristo. También había otros problemas. Uno era el problema de la procedencia de los alimentos, porque en ese tiempo el pueblo sacrificaba alimentos hacia, entre comillas, ídolos. ¿Y qué pasaba? Vamos a leerlo en el 8.4. En 1 Corintios 8.4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que hay un solo Dios. Pero ¿qué pasa? Este pueblo tenía una conciencia débil. No entendían, no tenían entendimiento, sino que a veces cuando comían tenían temores. Uy, ¿qué me pasará? Entonces Pablo tenía que explicarle a este pueblo que hay algunas cuestiones que no estaban conscientes. Dice que también había problemas en el orden del culto. Eso está en 1 Corintios 14:40. O sea, en el capítulo 14 habla de todos los problemas que había. Pero vamos a ver la respuesta que le da Pablo a la iglesia. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay que leerlo, todo lo que pasaba en esa iglesia. Ustedes tendrán tiempo en su casa, es mucho para leer 1 Corintios, muy interesante. Pero Pablo le decía que cada uno debía cumplir su rol y buscar el bienestar de todos, pues Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de paz y de orden. Así que eso Pablo le escribía la carta y bueno, yo creo que estaba ahí complicado Pablo, ¿no? Tenía que ver cómo poder guiar a estos corintios. Y también había confusiones doctrinales en cuanto a la resurrección de los muertos y la esperanza futura. Eso lo podemos ver en el 15:12, ahí nomás. Dice, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí hablaba de esta confusión. Ellos decían que no habrá
nuestro. O sea que estaban muy equivocados en muchos puntos de nuestra fe cristiana. Pero en esta mañana vamos a poner la lupa sobre un problema, que eso está en los primeros capítulos. Vamos a leer una parte del capítulo 1 de Corinto, 2, 3 y 4. La lupa de este problema vamos a poner sobre las divisiones de la iglesia. Había divisiones en la iglesia de Corinto. Vamos a ver que se nombra mucho, Pablo, Pedro, Apolo y Pedro. También se nombra Cristo. En realidad tenemos que ver que ellos fueron maestros, Pablo, Apolo y Pedro, fueron maestros de la congregación. ¿Y qué pasó? Hubo grupos que se fanatizaron detrás de cada uno de ellos. Y como consecuencia, hubo un fan de Pablo, yo soy de Pablo, ¿recuerdan ese pasaje? Lo voy a poner. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y se hicieron fans. ¿Qué pasa? Comenzó a haber falta de respeto a los líderes y maestros de la congregación. Claro, no escuchaban, solo escuchaban a cada uno a quien ellos tenían como ídolos. Entonces comenzó a haber falta de respeto, un gran problema. Y vamos a comenzar entonces a leer desde el versículo del capítulo 1 desde el versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo les anima al comienzo. Han recibido las riquezas de Cristo, han recibido a Cristo en su corazón, pero aún así viven muy equivocados, tienen que ir creciendo, tienen todas las bendiciones de Dios, nada les falta. Les anima a que sigan creyendo, a que sigan creciendo en santidad. Y en el versículo 10 hay una pregunta que Pablo le hace, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta de arriba es el título: ¿está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pregunta, acá una gran pregunta de Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo ha muerto por los pecados de la humanidad? ¿Acaso, dice en la última pregunta, fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Hablaba él para poder persuadir a esta iglesia, de la cual estaba viviendo dividida. Dice: mantengámonos firmes, unidos, y que no haya divisiones. Eso le decía a Pablo: manténganse unidos, que no haya divisiones. Tengan un mismo sentir y un mismo propósito. ¿Por qué? Porque la iglesia, el centro de la iglesia es Jesús. Sepamos que el centro de la iglesia es Jesús. Y no es de ningún hombre en particular. Cristo, poder
dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles de locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí entra en escena la sabiduría humana. Dice, ¿resuelve la sabiduría humana los problemas? No. ¿Quién es? Dice, solo Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación de Cristo para los judíos hasta pasa en la actualidad. Ellos todavía no esperan al Mesías. Ellos piden señales. La predicación de Cristo es tropezadero. Y ahora les voy a decir qué es lo que piensan los judíos de los cristianos. Y para los griegos que buscan sabiduría es locura. Dice que tropezadero en el griego es escándalo. Nosotros somos un escándalo para los que predicamos a Cristo, para el pueblo judío. Y sepamos que para los griegos, los filósofos, somos locos, desequilibrados y dementes. Así que cuando nos digan que estamos locos, desequilibrados y dementes, es porque predicamos a Cristo y estamos en buen camino. Bueno, dice el 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y quieren que le diga qué quiere decir la palabra necios? A los ignorantes. Si quieren, les digo, pero nosotros a veces cuando nos dicen qué tontos, qué ignorantes que son, nos reofendemos. Nos pasa a veces. Pero el Señor dice que a los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por el poder, dice, más por él está en nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Por eso, hermanos, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza, nuestros conocimientos, nuestros recursos. A veces piensan, o sea, porque uno tiene algún recurso, no es por recurso, no es por fuerza, no es por el título, no es por el intelecto, no es por la elocuencia. A veces nosotros como hijos de Dios estamos equivocados, es por Cristo. Cristo es poder, Cristo es realmente el que está en medio de nosotros. Dice, recuerda, iglesia, que no es por mérito de nadie, de alguien intelectual, de alguien con sabiduría humana, sino que es mérito de Jesús. Ahora vamos a ver el capítulo 2 y en el versículo 2 de Corinto dice, me aceleré un poco, por eso me estaba tratando de... Ahí. En el versículo 2, capítulo 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay un peligro. Nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de un hombre, sino que en el poder de Dios. Corinto era un ambiente, como habíamos dicho, muy filosófico. Ellos hacían gala de su conocimiento. Por eso Pablo le dice, Pablo, quien era conocedor, que era muy preparado, tenía muy buenos títulos, altos títulos, decía, yo solo conozco y hablo de una sola cosa,
¿De quién hablo? De Jesucristo. Esa es la revelación del Señor en nuestra vida. Es Jesucristo, no es sabiduría humana. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Vamos a leer el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, podemos decir, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el Señor se revela a través de nosotros, mediante la palabra, la sabiduría de Dios, dice el poder de su palabra, se revela por el impacto que es su presencia en nuestras vidas. Podemos ver cuando es presencia del Señor, las riquezas de su gracia, o sea, la misericordia que el Señor nos tiene a todos nosotros, y también la seguridad de su promesa. Se revela porque sus promesas son sí y amén, se van cumpliendo en nuestras vidas. Por eso dejemos, nosotros como iglesia, dejemos de lado la sabiduría humana. Muchas veces podemos actuar con esa sabiduría de lo que nosotros amamos acá en la tierra, de nuestra vivencia, de esto. Como yo tengo 48 años que yo estoy aquí en la tierra, y bueno, hay que apartar eso, hay que tenerlo como basura. Tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Y dicen, vamos a estar, seguimos diciendo que no queremos ser un filtro, por eso lo dije, a veces somos un filtro nosotros mismos, un colador. Seleccionamos la palabra según nuestros criterios. Si bien, por eso hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé esa interpretación, que podamos buscar la guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer ahora el capítulo 3, algunos versículos. Capítulo 3, desde el versículo 1, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas, disensiones. Y hace una pregunta a Pablo: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no es uno más importante que el otro, porque esté plantando, porque esté regando, porque esté enseñando, porque esté predicando, porque esté alabando. Nadie es más importante que otro, sino que son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo anima a la iglesia a mantenerse unidos, y advierte que las divisiones son productos de una larga infancia espiritual, de niños espirituales. Cuando hay división en la iglesia es porque hay una vida espiritual muy débil y hay una larga infancia espiritual. Dice, no podemos seguir pensando a la iglesia desde nuestra perspectiva, porque podemos estar equivocados, porque podemos ser niños espirituales. Busquemos al Señor y que Él nos siga revelando. Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, como decía Pablo. Y el versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. El 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Nadie se engañe a sí mismo. El que se crea sabio
haga señora. Le diga al Señor, Señor, no conozco, quiero que me enseñes. Ser enseñados verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo. Dice, muchas veces hemos recibido, y quizás ustedes también, palabras a lo largo de nuestro camino como creyentes. Hemos recibido menosprecios, ninguneos, y hemos recibido desprecios, gente que te devalúa, y bueno, que te compara, y realmente damos la gloria al Señor, porque todavía seguimos firmes en el Señor, porque por su gracia, por su poder, por su misericordia, por su palabra, que nos ayuda. Dice, así que, vamos a ver el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Amén. Y Cristo en Dios. Así que, cuidado, hay un danger, vamos a poner peligro, cuidado. El hombre, hoy puede ser que un hombre puede convertirse en un ídolo tuyo. Hay que tener mucho cuidado. Y ojo que esos ídolos se caen. Porque como decía Pablo al principio, ¿qué son los ídolos? ¿Qué poder tienen? Dice, ojo que los ídolos se caen. Y también nosotros, si vamos detrás de una persona, de un ídolo, de un líder que pongamos en el centro de nuestras vidas, dice, podemos tropezar porque nadie está exento de caer. Ni el pastor hasta todos los hermanos, nadie está exento de caer en una equivocación. Entonces eso atasca. Pero nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús, que es nuestro Rey victorioso, infalible. Él no falla. Todos los que estamos acá fallamos, pero el Señor no nos falla. Y ahí dice que, como vimos en el libro de Corintios, primero muestra que los creyentes están viviendo en una forma opuesta a lo que dicen creer. O sea, dicen creer en Cristo, pero en la realidad van detrás de las personas, de los líderes. Salmos 111:10. Si alguien lo quiere leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen testimonio tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Amén. Buen entendimiento. Y ella la llegó testimonio, pero no hay que agregar y sacar una palabra a la palabra del Señor. Buen entendimiento, dice la palabra. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Esa es otra versión. Así que también vamos a leer en Santiago 3, del 15 al 17. En Santiago habíamos hablado de la sabiduría terrenal y la sabiduría del Señor. 3, 15 al 17. Dice, entre tanto que se dice, a ver si dice 3:15. Estoy hebreo. Ahí está. 3:15. Bien. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hablamos del 13, vamos a leer. Desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas obras conducta, dice sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y por último, vamos a volver a Corintios en el capítulo 4. Imagínense cómo Pablo, para Pablo ver estas divisiones, estos problemas, que le dedicó bastante renglones a la